Hola, muy buenas amigos y amantes del mundo del caballo. Hoy voy a traer un tema que a muchos de ustedes les gusta y les pueden llamar la atención. Es hablar de digamos, un hijo del caballo, que no es otro que la mula. Bueno, pues la mula es un producto de un cruce de una yegua y un burro, un asno, ¿vale? También se puede hacer el cruce a la inversa, pero en este caso, si la madre es la burra y el padre es el caballo, se llama burdégano, es su nombre oficial. Aquí en mi tierra siempre se le ha llamado a la mula hija de la yegua la mula yeguata o mulo yeguato, y si es hijo de una burra, pues mula burrera o mulo burrero, y así identificamos si es de una burra o de una yegua, ¿vale? Pero tiene su nombre oficial. La mula en sí es la hija de la yegua y de un burro, y el burdégano de una burra y un caballo. Bien, esto, como bien dice, son dos especies, es un cruce y entonces son animales híbridos. O sea, un cruce de dos especies, son híbridos y normalmente suelen ser estériles. Salvo raras excepciones, son estériles porque el caballo tiene 64 cromosomas y la burra tiene, o el asno tiene 62. Si sumamos y dividimos, pues vamos, la cosa intermedia serían 63 al ser impar, por eso es estéril genéticamente, ¿vale? Entonces, decir que, por ejemplo, la mula procedente de la yegua, que es la que oficialmente desde hace miles de años, no cientos, miles de años, es un poquito más fuerte, más tamaño, pero también compagina lo que es la resistencia del burro. O sea, es un animal de carga, de labranza, de labor, y es un animal que se da en cualquier país del mundo, porque hoy en día burros también hay. Burros hay muchos. Entonces, hay muchos grandes aficionados al mulo. En realidad, la mula que más se busca y más cotizada es la mula yeguata, ¿vale? Para que nos entendamos. Solamente decir que, por ejemplo, los mulos son estériles, pero no por eso no deben de ser castrados. Los mulos deben de ser castrados porque se ha dado el caso que los mulos tienen un apetito sexual muy grande, y cuando hay un mulo que está entero o en vena, como queramos llamarlo, o sea, no castrado, para que lo entendamos mejor, cuando es suelta con yegua, estos mulos pueden cubrir la yegua o pueden cubrir la burra. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la yegua. ¿Qué pasa con esto si cubre la yegua? Las ensucia. Por eso hay muchas yeguas que luego cuestan quedar cubiertas y hay que hacerle ciertos lavados, porque los mulos ensucian el aparato reproductor del animal. ¿De acuerdo? El mulo en sí no es muy difícil, es estéril, ¿sabes? Por no sé qué tema de testosterona o de esperma y tal. Pero se ha dado el caso que las mulas, ciertas mulas, no todas, sí han parido, porque genera un óvulo que es fertilizante, que es fértil, no es fértil. Y entonces, cuando son cubiertas con un caballo, pare un potro. Y cuando son cubiertas por un burro, se llama lo que dicen un pollino, un burranco. Bueno, pues solamente decir que se da en raras circunstancias. Estamos hablando de uno entre a lo mejor 1 millón, pero se han dado caso, por tanto no es un imposible, pero no es normal. También he escuchado que, por ejemplo, se hace en cautividad porque en libertad, que si hay caballos que no cubren burras, que si no hay burros que no cubren yeguas. Bueno, yo he conocido casos que sí, en libertad. Lo que es eso de que un caballo para que cubra una burra tiene que poner una yegua delante, y cuando está para pisar, para cubrir la yegua, no, hay caballos que son caballos de burra, no han probado nunca una yegua y por tanto pisan la burra perfectamente. Igual que hay caballos que no han cubierto nunca una yegua y pisan la burra, o viceversa, burros que no han cubierto nunca una burra y cubren la yegua, ¿vale? Eso se da el caso. Bueno, pues entonces hay que tener cuidado con eso que yo he comentado, porque esteriliza. Lo que sí decir, por ejemplo, el sonido que tiene una mula. Bueno, pues un burro rebuzna, un caballo relincha. Bueno, pues una mula hace como gime, como si estuviera gimiendo. Es una cosa intermedia, ese es el ruido que tiene la mula. La mula es una gran
es un gran animal, es un gran producto de labor, de labranza, y donde aquí se ha utilizado muchísimo. Aquí en mi tierra, en Extremadura, Andalucía, se ha utilizado y en el resto de España, porque es un animal muy duro, muy sufrido y actualmente se utiliza también mucho en los países de Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay tierras donde son sierras, son montañas y nada que mejor que un mulo de carga para pasar por sitios que, por ejemplo, un caballo no pasaría o le costaría, incluso un burro tampoco. Además hay que aligerar el paso y el burro es una cosa que, como en mi tierra siempre se ha dicho también, trillar con burro es cagar la parva, ¿no? Bueno, pues también hay que decir que, por ejemplo, hay diferencias. Por ejemplo, una mula, la hembra, la mula que hija de una yegua, es extraordinaria. Pero la mula de una burra, que es la mula burrera, siempre se ha dicho, ¿no? Y será más falsa que una mula burrera, porque son complicadas, son chiquitillas, son más galleguillas, les hemos nombrado siempre, son más complicadas, Son mulas que le cuesta más el trabajo. El mulo es mucho mejor. Aquí en los años 50, 60, la burra que paría del caballo tenía casi un sueldo anual muy bueno, Los mulos se pagaban. Claro, era más fácil el hombre pobre, el hombre de trabajo, el hombre de labor, es más fácil tener una burra que hubiera del caballo que en una yegua. Las yeguas eran más costosas, no estaba al alcance de todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues decir esto, por ejemplo, que ya digo que la mula burrera es más complicada, se parece un poquito más a las orejas, más chiquitas, se parece un poquito más a la burra, pero la cara más a la yegua. La mula yeguata se parece más al burro, pero con más talla, más alzada, más orejas, digamos más guapa. El mulo yeguato también. Es que en estos los cruces es muy importante sea macho o hembra. De todos los 4 cruces que hay posibles, es decir, macho, hembra, burro, burra, caballo, yegua, la mejor es la mula yeguata. Bueno, no me quiero alargar, creo que me he extendido demasiado. Quería hablar de la mula, hacer este homenaje a este gran animal, este bonito animal, y me quedaré muchas cosas atrás. Yo he andado poco con mulas, pero no quiere decir que no haya andado nada. Bueno, venga. Y otra cosa, no me seáis más terco que una mula, Un fuerte abrazo y arriba España.